Buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la Alianza Francesa por haberme invitado a participar en este curso, en fin, esta jornada sobre el bon vivant, y especialmente a su presidente, Mariano Gambín, y a Carlos Castro Bruneto, por el coordinador de este ciclo de charlas. Yo voy a hablar sobre algo que me pidió Carlos Castro Bruneto en relación con un tema de sociabilidad muy ligada al concepto del bon vivant en el siglo XVIII. El título, como ven ahí, que he puesto, o que hablé en su momento con él, era utilizando las palabras de Talleyrand, el placer de vivir, que ahora les explico un poco cuál es el sentido y en qué correspondencia tiene con el tema del bon vivant, el placer de vivir y sobre todo entre amigos. Y centrarlo especialmente en lo que representó la tertulia de Nava y la ilustración francesa y su influencia en Canarias. En primer lugar, quisiera hablar de algunos conceptos previos, elementos básicos que son esenciales para entender ese concepto del bon vivant y asociarlo al tema de la sociabilidad y, por supuesto, al tema de la tertulia de Nava como espacio de sociabilidad. También hablaremos sobre ese tema de forma muy esquemática, simplemente para que se vean esos conceptos y lo que implican en esa idea del buen vivir, ¿no? El bon vivant aparece, o el primer testimonio aparece en 1680 en un diccionario de Richelieu que precede al diccionario de la Academia y lo define así: término burlesco, vamos a ir tomando una serie de elementos que son esenciales para después encuadrar el concepto del bon vivant en el siglo XVIII, que cambia, va evolucionando, que no es distinto en el XIX y es distinto también en el XX. Es un concepto que va evolucionando, como digo. La definición del bon vivant en el siglo XVII, es decir, que no es un término que aparece en el XIX, sino ya desde el XVIII, sino desde el siglo XVII, lo define así, como término burlesco para hablar de un chico, un garçon, ¿no? Después ese elemento lo elimina el diccionario de la Academia, o de un hombre al que nunca se habla en femenino, sino siempre de eso, de un chico, un hombre que nunca afecta la melancolía, que solo piensa en vivir y a pasar el tiempo de forma agradable, a quien le gusta disfrutar sin ofender a nadie. Ese concepto último de sin ofender a nadie es un poquito a veces discutible, porque desde el momento que alguien marca una diferencia, hay gente que no le gusta, en fin, para gustos no hay nada escrito. Con lo cual, esa idea pues, fue evolucionando con el tiempo y, por supuesto, siempre que se marca esa diferencia y un bon vivant es alguien diferente, pues puede crear o suscitar ciertas susceptibilidades, ¿no? Bien, visto eso, hay una serie de elementos por los que podemos empezar a hablar de lo que es el concepto del bon vivant. En un principio, el elemento definitorio, por supuesto, otra cosa que me había olvidado antes, es la implicación o la traducción al latín del bon vivant. ¿Cómo lo traducen en latín en el siglo XVII? Homo hilaris. Hilaris es la hilaridad, ¿no? El hombre feliz. Por lo tanto, ese concepto del optimismo, la jovialidad, es algo innato al bon vivant. La simpatía, la risa también es algo esencial, que provoque risa, que haga reír a los demás, que se cree ese ambiente distendido o que cree ese ambiente distendido en esos espacios de sociabilidad de los que le voy a hablar. También está un poco vinculado especialmente a los placeres, por supuesto, del bon vivant, incluso hasta al mismo concepto del hedonismo, ¿no? No solo es comer bien, es beber bien, siempre es verdad que de forma selecta, Es decir, no es comer, comer sin todo lo que se quiera, sino comer selectivamente, lo que es más exquisito, lo que es más raro,
lo que no suele comer el resto de los mortales, vamos a decirlo así, sino de forma selectiva. Es como un principio casi artístico, ¿no? De selección de lo que vas a comer y lo que vas a beber. Eso es un principio esencial del bon vivant, ¿no? Pero también hay otros elementos que lo definen, que son elementos que implican su definición. Por ejemplo, cultivar la sociabilidad. Ese concepto de sociabilidad ya aparece desde el siglo XVII, tanto en España como en Francia, e implica pues, unos elementos de estar bien en un sitio, pero en donde no se exigen demasiadas etiquetas, donde no se exigen los elementos de protocolo que se exigen en otros sitios más protocolarios, más institucionales. Es decir, como espacios alternativos a espacios más oficiales que podían ser la corte, que podían ser centros en donde hay que utilizar una serie de normas y en estos otros sitios, en estos otros espacios de sociabilidad no existe, o se difumina un poco más esa idea de las normas tan estrictas que se aplicaban en esos espacios oficiales. Por supuesto, en esos ámbitos de sociabilidad se cultiva la amistad, se bebe, se come selectivamente, se habla, se cultiva esa amistad con los amigos, los participantes. Y digamos que también se cultiva el arte de la comensalidad. La comensalidad es comer, beber, pero también, digamos, la amistad, tener la amistad o tener a los presentes como un elemento de alimento del espíritu, la conversación como elemento de cultivo del espíritu. Entonces, eso también es esencial. Y otra serie de elementos que están muy vinculados, pues también, pues eso, los viajes, el ocio, es decir, lo importante creo que del bon vivant, y quizás eso es una reflexión sobre lo que podemos, de las que podemos sacar en este curso, es quizás un arte de vivir, ¿no? Es decir, no solo vivir por la mera existencia, sino cultivar un arte para saber vivir, a través de unas exquisiteces, a través de unos elementos que cultivan esos ámbitos y en esos espacios de sociabilidad con los elementos que están ahí presentes. El elemento también, por otra parte, a veces se ha considerado peyorativo en algunos casos, a veces se dice, ese es un bon vivant, ¿no? O, en fin, incluso hasta en español podemos decir, es un vividor, pero no necesariamente tiene ese matiz peyorativo, incluso los diccionarios actuales le dan también matices positivos, ¿no? Incluso como una persona laboriosa, una persona que se vuelca por aprovechar la vida, en fin, esos elementos positivos, pero también esos otros elementos que también se han ido condicionando en la evolución de la definición del concepto a lo largo de los siglos. Por lo tanto, también podemos entender ese bon vivant como, pues eso, como el gorrón, el aprovechado, el que está todo el día comiendo, aprovechándose de los demás, todo eso, ¿no? Por lo tanto, el concepto, la definición del concepto de bon vivant es compleja en su propia evolución histórica y en lo que es la actualidad. Y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta para después adaptarlo o contextualizarlo en el siglo XVIII, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, después les indicaba que esencialmente el bon vivant está muy implicado con el arte de vivir. Es un concepto que no aparece en el XVIII, es un concepto muy clásico. Desde la antigüedad ya aparece, el ars vivendi, ¿no? Como hay un ars moriendi, el arte de morir, también hay un arte de vivir. Y ese arte de vivir se trata esencialmente de buscar la vida, o sea, transformar tu existencia como en un objeto de arte, a través del cultivo de unos placeres. Esos placeres pueden ser sensoriales y placeres también intelectuales, es decir, no solo de rodearte de cosas bellas, no solo de comer, de beber, de cultivar eso, la amistad, sino muchos elementos que implican un carácter selectivo,
que quizás ese es el factor esencial dentro del bon vivant. Este concepto del bon vivant, les digo, aparece desde el siglo XVII, junto en Francia, asociado a otro elemento, otra terminología, que pues figura con mucha frecuencia, que es la del honnête homme, el hombre honesto, pero honesto en un sentido muy clásico del término, y que remite un poco a lo que los griegos llamaban el kalokagathos, que está dentro de lo que es el concepto de la paideia griega. Es decir, que sea una persona kalos, bello, es decir, bello en su forma de presentar las cosas, bello en su forma de presentarse a la sociedad, belleza también en lo que es la forma de decir las cosas, pero que sea también agazos, y el agazos es el bueno, pero no solo éticamente, sino también intelectualmente, es decir, que tenga conocimiento, porque ese conocimiento le va a implicar ser una persona de mundo, que pueda hablar cordialmente en sus espacios de sociabilidad, que la gente lo vea como una persona agradable, jovial, simpática, que tenga esas plaisanteries, esas boutades que a veces se dicen, ¿no? Para pues agradar el ambiente, que sepa reconducir ambientes un poquito que se han enrarecido, y darles un carácter más divertido, más jovial. Eso también implica ser un honnête homme, y que ya les digo, muy vinculado a ese concepto del bon vivant. Por otra parte, les decía también, y con esto concluyo el tema concluyo este prefacio de los conceptos previos, de por qué ese placer de vivir, que he utilizado en el título que en su día Carlos Castro Brunetto me pidió. Esencialmente por una cuestión, porque era la terminología que empleó Talleyrand en sus... fue una frase que se le atribuye a Talleyrand, y la idea de él era lo siguiente, y lo dice así: quien no ha vivido los años justamente anteriores a 1789, antes de la Revolución, no ha conocido, faltó ahí una O, no ha conocido el verdadero placer de vivir. Es decir, los últimos años prerevolucionarios fue tal el nivel, especialmente en Francia, el nivel cultural tan potente que se convirtió París y Francia en general en un foco cultural de toda la Europa del momento, y además con un potente desarrollo a nivel intelectual, a nivel material, en fin, que se copiaban muchas cosas o se traían muchas cosas a otros sitios, generando niveles de interculturalidad muy interesantes a nivel de todo lo que es el ámbito no solo europeo, sino también americano. Por lo tanto, esa era un poco la idea, los conceptos previos que quería de los que quería hablarles antes de meterme de lleno en lo que representa la tertulia de Nava, lo que representó la tertulia de Nava aquí en Canarias y el referente de la tertulia de Nava. Les decía que la tertulia, los salones, los clubes, las reuniones masónicas, en fin, los salones, ya les comentaba, los cafés, son espacios privilegiados en el siglo XVIII, ya desde el XVII ya están empezando, pero el XVIII tienen un nivel de sociabilidad muy fuerte, y son espacios en donde el bon vivant está ahí presente. ¿Por qué? Porque el conocimiento, todo lo que transmite esos espacios, ¿no? Que es la transmisión del conocimiento, esos elementos de saber, esos saberes mundanos, ese saber estar en espacios compartidos, esa comunicación cordial, jovial, son espacios muy queridos por el bon vivant, y por lo tanto son lugares, aparte de intercambio de ideas, son lugares en donde pues, se desarrollan estos elementos que están un poco relacionados con ideas que vienen, que incluso
vienen hasta, podemos decir, del propio Renacimiento, en lo que es el concepto de la República de las Letras, un concepto muy amplio, que podríamos hablar, pero eso muy largo y tendido, y simplemente lo dejo ahí como un apunte. La idea esencial es la idea civilizadora que implica este tipo de reuniones, en el sentido de que la sociabilidad implica civilizar cada vez más al hombre, y a su vez pues una transmisión de conocimientos a nivel global. Esos espacios de sociabilidad, les decía que en un principio surgen pues para aliviar las tensiones que existen en otros lugares, ¿no? Como especialmente los que ocupaban cargos políticos o los que establecía, por ejemplo, la corte, Y esas responsabilidades, a veces oficiales, esos protocolos que existen en su momento, pues se alivian, digamos, que son espacios de esparcimiento, en donde está pues la gente de forma agradable, hablando, comiendo, pero sin esos protocolos tan estrictos, y donde podríamos decir que en lo que se desarrolla ese dulce discurrir del pensamiento, que empiezas hablando de una cosa y terminas hablando de otra totalmente diferente con respecto a la primera con la que has empezado. En un principio este tipo de espacios surgen ya desde el siglo XVII, pero especialmente después se afianzan en el siglo XVIII como agrupaciones contraculturales en el sentido de que no siguen políticas oficiales, sino que se separan de la oficialidad, aunque después las propias instituciones las aprovechen y las conviertan como en un instrumento de cultura. Pero en su principio no son agrupaciones creadas a nivel oficial, sino como elementos contra la cultura vigente, sobre todo para esas ideas del progreso, en fin, y de todos esos elementos. Y en este tipo de salones, que también va muy en relación con el bon vivant, lo que se intenta es buscar una actitud distintiva. Cuanto más seas, es decir, cuanto mayor sea tu estilo, cuanto mayor sea ese elemento individual que aporte, digamos, como una especie de canon a los demás, pues mejor se te va a ver dentro de ese ámbito social. Por lo tanto, esa exquisitez, ese buen gusto, es lo que se desarrolla y lo que se exige y lo que se pide, para introducirse en ese tipo de círculo. Bien, y empezamos a hablar directamente ya antes de nada de lo que representó la tertulia de Nava y buscar cuáles son el origen esencialmente o el elemento en el que se forma, a partir del cual se forma la tertulia de Nava. Bien, en el elemento esencial de donde se toma la creación de la tertulia de Nava son los modelos académicos. Esos modelos académicos aparecen en Francia, en Inglaterra, en un primer lugar, desde ya el Renacimiento, en Italia. Italia fue la que influyó después a Francia, y ya se empiezan a crear las academias, ¿no? La Academia de la Crusca en Italia, en fin, la Academia Francesa a finales del siglo XVII, la española copió a la francesa, pero la idea esencial es que se forma ese tipo de academias y en ese tipo de academias lo esencial no es el carácter protocolario, sino es un grupo de amigos que inicialmente se reúnen y empiezan a hablar sobre determinados temas. No es el concepto académico tal como lo entendemos hoy, que es sobre todo para nivel lexicográfico de los diccionarios y en fin, de lo que es la lengua en sí, sino que tenía un carácter muchísimo más amplio. Ahí estaban filósofos, matemáticos, estaban de todos, de todas las disciplinas del saber, porque lo que se quería, pues eso, intercambiar ideas, intercambiar opiniones, todo eso, y sobre todo la alegría que te produce eso, ¿no? El ir conociendo
nuevas cosas que te van aportando pues, en la comunicación entre amigos, ¿no? Que se reúnen para discutir sobre eso, cualquier elemento. Ya les digo que el modelo esencialmente de la tertulia de Nava está centrado en la academia. La academia en Francia se crea con ese sistema, es decir, de reuniones previas, ¿no? Y como la creó Valentin Conran, digamos como un intelectual que crea un círculo de amistades siguiendo a algunos o aprovechando a algunos amigos que había conocido en el palacio de Madame de Rambouillet, que era una célebre salonière. Entonces, el modelo del salón tiene sus normas. No es el modelo exactamente igual a la tertulia. El modelo del salón lo rige una mujer. El modelo de la tertulia no necesariamente. Y el modelo del salón sigue sus normas propias. Por lo tanto, el otro modelo, el modelo tertuliano, sigue un modelo más de amigos que se agrupan de distintas disciplinas para hablar sobre cuestiones de elementos de los más dispersos, como les he comentado. Bien, por lo tanto se crean ese tipo de sociedades ilustradas en donde se debatían pues, las cuestiones del momento, sobre todo la ciencia se había desarrollado desde el siglo XVII, había un gran interés por conocer nuevos elementos relacionados con la astronomía, por ejemplo, con el tema de la electricidad, que también es donde, sobre todo especialmente en el siglo XVIII, y sobre los aspectos más variados de la ciencia, pero también sobre elementos de la filosofía, elementos, en fin, de las matemáticas, y de todo eso se hablaba. Un papel esencial en todo esto es el periódico como elemento de difusión. Y en esas sociedades se leían pues, las noticias que iban saliendo, las novedades científicas del momento, y también cuestiones de un poco de ecos de sociedad, también existía un poco de todo, pero lo esencial era pues hablar un poco de todo sin un protocolo excesivamente fijado, es decir, no hay unos puntos de orden del día, sino lo que hay, pues eso, hablamos de determinadas cosas. Miren, me he leído esto y vamos a hablar sobre esto y después hablamos de otra cosa o lo que sea, ¿no? Esa es la idea esencial de este tipo de sociedades ilustradas. En la tertulia de Nava podemos situarla en la creación en los años 60, 1760. Surge en torno a la figura del marqués de Villanueva del Prado, el quinto marqués de Villanueva del Prado, Tomás de Nava, aunque tiene unos precedentes, ahora los vamos a ver. Y surge con ese carácter enciclopédico, con ese concepto de buscar esa civilización universal, de buscar esa globalización, entre comillas, ¿no? De lo que representa o de vincular incluso la intelectualidad de los que están allí presentes con lo que se está desarrollando en otros espacios a nivel europeo, es decir, conectar el marco insular con lo que es la cultura ilustrada del momento. Por lo tanto, tiene ese carácter cosmopolita. Pero es esencial, y ya lo miraremos cuando entra con la figura de Viera, el elemento de la risa. Recuerda que al principio decía la definición del homo hilaris. La risa es esencial porque la risa representa un elemento también esencial del bon vivant, el que ríe, porque esa risa permite digamos, desmitificar algunas cosas que eran consideradas ya establecidas incluso por algunos estamentos como la propia Iglesia, y esa risa pues corroe esos cimientos e implica pues una serie de nuevas aportaciones, pero destruyendo esos otros elementos que para ellos, para el mundo de los ilustrados, pues representaban algo que no era ya propio del siglo, como la superstición, el fanatismo, en fin, se ríen de todo eso.
Bien, los componentes de la tertulia, hay muchos componentes de la tertulia y claro, aparecen así en este listado, pero no eran todos activos, ¿eh? Pero si se dan cuenta, he puesto en rojo los más, digamos, los más relevantes, ¿eh? Pero si se dan cuenta, casi todos los demás son de procedencia de la Orotava, ¿eh? De la parte norte de la isla. ¿Y por qué esencialmente aparecen estos ilustrados o este interés en la parte norte de la isla, vinculados muchas veces con el comercio, con el tema del puerto de la Cruz? ¿Por qué? Por el tema del comercio. Y eso es esencial, vincular el mundo del comercio al desarrollo de la tertulia de Nava. Ahora lo miraremos. Los principales, el Marqués de Villanueva del Prado, Lope Antonio de la Guerra, Fernando de la Guerra y Viera Clavijo, y el resto pues participaba, algunas veces sí, otras no necesariamente en el Palacio de Nava, sino a veces hacían excursiones dentro de la mentalidad del momento, dentro de la mentalidad un poco de Rousseau. Vamos a las Mercedes y hablamos allí sobre, en fin, sobre la filosofía de Voltaire, por ejemplo, ¿no? O vámonos a, como se fueron, ya lo miraremos, a Daute, a los hilos, y vamos a hacer una representación de una obra de Molière. Pues eso lo hacían. Por lo tanto, es una tertulia que surge desde un primer momento con un carácter fuertemente afrancesado, a diferencia de otras tertulias que se están desarrollando a nivel peninsular. A veces se ha planteado la idea de que la tertulia de Nava sigue esos modelos que se estaban surgiendo en la península, pero son distintos, tienen una diferencia esencial, porque aquí hay un contacto directo con extranjeros. ¿Cómo se produce eso? ¿Cómo se produce ese carácter de afrancesamiento de la cultura, perdón, de la tertulia de Nava, que tenemos desde un principio, siguiendo ese modelo europeo, ese modelo francés? Esencialmente porque hay una presencia de una colonia extranjera. Ahora bien, en el siglo XVIII no hay colonia francesa potente para que influya directamente en la tertulia y cree ese carácter afrancesado. Por lo tanto, tenemos un dilema. Si no hay franceses, ¿cómo es que surge ese carácter afrancesado de la tertulia? Pero precisamente, y por eso recalcaba la influencia de la parte norte de la isla y del comercio. Esencialmente les digo que hay una colonia, si no francesa, sí hay una colonia de irlandeses, lo digo por el orden de importancia, irlandeses e ingleses. Esa colonia de extranjeros aquí en la isla permitió ese desarrollo del carácter del modelo francés, es decir, eran ingleses, eran irlandeses, pero el horizonte cultural que tenían en el momento era Francia. Y de hecho, por ejemplo, la prueba está en que a veces se representaban en las casas particulares piezas teatrales, obras teatrales, pequeñas obras teatrales, en francés. Estaba muy bien visto también que los niños hablaran en francés, porque el francés era la lengua de salón en el 18. Era la lengua de civilización, tal como se entendía en el siglo XVIII. Por lo tanto, el modelo cultural, el horizonte cultural que tenían los ingleses y los franceses del momento, y los irlandeses del momento y que estaban aquí en Canarias, era precisamente el modelo cultural francés. Y por vía indirecta nos llega eso a nosotros. Por vía indirecta, digo, porque no es directamente de Francia, sino a través de esa colonia de extranjeros ingleses e irlandeses. Los principales representantes, o los digamos, el personaje más importante, o dentro de los personajes más importantes que configuran, que le dan nombre a la tertulia de Nava, es Tomás Lino de Nava y Grimón. Aparte de él, tenemos también
a Fernando de la Guerra y del Hoyo y a su hermano Lope Antonio de la Guerra y Peña. Y el alma mater de la tertulia, que va a ser Viera y Clavijo. Viera y Clavijo no se incorpora desde un principio, sino que hay precedentes a lo que es la tertulia de Nava. Hay que entender unos precedentes previos para esa creación. En primer lugar, antes de la creación de la tertulia, existía otra tertulia en la que participaba un personaje al que Carlos Castro Bruneto admira esencialmente y que me ha pedido que me detuviera un poco en él, que es el Vizconde del Buen Paso. El Vizconde del Buen Paso es un personaje esencial para también entender la influencia que existe en Tomás de Nava y en los hermanos Guerra también. Existe les digo, una tertulia previa compuesta por él y por el padre de los hermanos Guerra, Domingo de la Guerra, y el marqués del Sausal, Juan Bautista de Franche. Los tres se reúnen para repentizar poesía, para componer poesía, una más jocosa, que es la propia del Vizconde del Buen Paso, porque es un hombre de mundo, es una persona que se ha recorrido Europa, es una persona que tiene chispa, normalmente su yerno, que es Fernando de la Guerra, lo definió como palmero Babilón, palmero porque había nacido en La Palma y Babilón porque conocía un montón de lenguas, porque se había recorrido toda Europa. Y era un hombre que conocía muchísimo toda la Europa del momento. Incluso decía, tiene un diario de viaje en Madrid y dice que quien ha conocido las otras cortes europeas, Madrid se quedaba muy pequeño, porque claro, ¿quién ha conocido las cortes de París? ¿Quién ha conocido la corte la corte de Roma o la corte, en fin, la corte de Viena? Pues Madrid se queda pequeño, ¿no? Porque existía un montón de diversión y tal. La figura de Cristóbal del Hoyo también es la figura de un bon vivant, un bon vivant preilustrado todavía, ¿no? Pero que influyó en lo que posteriormente sería la tertulia, no tanto en su participación, porque ya le quedaron 4 años ahí, que pudo haber influido en algo, porque después ya moriría. Es un personaje que lo encierra en la Inquisición, lo procesa y lo condenan a estar en la cárcel en Las Palmas, y en el año 64 vuelve otra vez ya gravemente enfermo a Tenerife y ya en el 65 muere. Pero es una persona que trae muchísimas cosas de Francia, se rodea de objetos hermosos. A veces se le acusaba de traer cajitas de mujeres desnudas que había comprado en Francia. Claro, es un personaje polémico para el momento, para una mentalidad bastante cerrada del momento y un personaje muy abierto para las circunstancias en las que vive. También la polémica estuvo con sus amoríos con su sobrina, en fin, y por eso incluso se le representa ahí con el angelito, ¿no? En la parte de abajo con el cupido con los ojos vendados, ¿no? En fin, por esa polémica. Pero lo cierto es que el Vizconde participa en esas tertulias previas, o antes de lo que podría ser una tertulia ilustrada, que es propiamente la de Nava, y va a dar esas influencias o va a crear esas influencias en lo que posteriormente sería en esa propia tertulia. El siguiente eslabón va a ser Nava y Fernando de la Guerra, que sería el futuro marqués de San Andrés, porque casa con la hija del Vizconde de Buen Paso. Y en torno a los años 50, finales de los 50, ya empieza a existir, empieza a haber un interés, unas inquietudes literarias y científicas, y
la necesidad de buscar espacios alternativos, la sociabilidad, ¿no? Buscar espacios de sociabilidad en sitios que no estuvieran caracterizados por ese elemento oficial. Ellos entran en el Cabildo de Tenerife, que estaba en aquel momento en La Laguna, como regidores. Ese es el espacio oficial, en donde se rige un protocolo. Pero frente a ese espacio oficial crean un espacio de sociabilidad, un pequeño espacio en donde haya pues diversión, en donde haya danza, donde se tome chocolate, en donde se, en fin, danzas contra danzas, los saraos, todas esas cosas que le ayuden, pues, les ayuden a darle ese ambiente de divertimento, de jovialidad que se crean en esos espacios, ¿no? En esos espacios, ya les digo, alternativos y en donde no se crea esa rigidez formal de los espacios públicos. Y a finales de los 50 ya ellos empiezan a hablar pues, sobre estas inquietudes. Tomás de Nava tiene una biblioteca en donde empieza a comprar esencialmente esos libros, vienen muchos de ellos hasta principalmente por el Puerto de la Cruz, en donde a veces hacía, en fin, el tema del contrabando y se podían pasar algunos libros prohibidos. Entonces algunos entran dentro de esa biblioteca, pero precisamente por ese comercio en el norte y también por el tema del contrabando. El contrabando es esencial para poder acceder a esos libros que estaban prohibidos. Por ejemplo, tienen obras de Voltaire, pero ¿cómo podía ser Voltaire? Porque es que Voltaire estaba condenado en España in totum, es decir, en su totalidad. No podían llegar obras a España. Sin embargo, tenían o llegan a su biblioteca obras del propio Voltaire. Entonces, el siguiente eslabón, ya les digo, va a ser Nava y Fernando de la Guerra, que representan pues, ese elemento, ¿no?, de inquietudes literarias y científicas, pero la tertulia se crea propiamente con la llegada de Viera y Clavijo. Viera había llegado a La Laguna en el año 57, a ver si lo tengo por aquí, sí. Viera había llegado a La Laguna en el año 57 y claro, es el elemento que siempre, pues igual que en las academias, lo que ocurría en Francia es el elemento, el foco, digamos, porque todo el mundo mira, ¿no? ¿Por qué? Porque Viera es un personaje que le gusta la guasa, la risa, busca la chispa en todo y claro, provoca esa jovialidad, ¿no? Es un cura bon vivant, ¿no? Un cura que le gustan los placeres de la vida, pero en un sentido amplio. Y prueba de ello fueron también sus amplios o sus recorridos a nivel europeo, porque conoció Francia, conoció Italia, conoció Austria, y es un personaje que, por ejemplo, llega a Austria, llega a Viena y se disfraza, va a un carnaval. Cuando eso, claro, a nivel de España, eso era casi inconcebible, ¿no? O que atraviesa la frontera de España a Francia y se viste como un abate a la francesa, con las características del francés, con su calota, rabat, con, en fin, toda la indumentaria propia del abate francés, ¿no? Y aparte de eso, es también un personaje, en fin, polémico en muchos aspectos, porque además le gustaba crear esa diferencia a través de la polémica. Lo cierto es que cuando llega a La Laguna provoca lo que él llamó en su momento grandes frioleras, aprovechando el tema del frío de La Laguna. Las grandes frioleras que crea. ¿Por qué? Porque empieza a combatir las mentalidades más conservadoras que existían en La Laguna, especialmente en lo que es a nivel de la Iglesia. Viera había leído al padre Feijó, que es un preilustrado también, y a otros autores franceses que le habían llegado a través de libros del Puerto de la Cruz. Y en un principio lo que quiere a nivel de la Iglesia es renovar el discurso de los sermones. No al estilo español, no al estilo barroco que estaba de moda impuesto, sino darle un carácter más racional, un carácter más, digamos, más neoclásico y no tan barroco, siguiendo los modelos de los oradores franceses.
Y, por supuesto, a lo que él llamó los oráculos del siglo, que es seguir todas las ideas de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, de Diderot, de D'Alembert y, por supuesto, todo lo que representó la enciclopedia en Francia, y no solo en Francia, sino en Europa, y también su presencia aquí en las islas. Es decir, leían la enciclopedia y comentaban en esos ámbitos de sociabilidad, vamos a cultivar ese arte de la comunicación, vamos a hablar de esto, pero con ese componente de hilaridad. Y nos reímos, lo pasamos bien, entre risas y fiestas, pues van diciendo pues esos elementos de la intelectualidad, pero hablándolo con ese sentido de la chispa y del genio festivo, ¿no? Y por lo tanto, la idea esencial es seguir a estos autores franceses y de los que hablan en la tertulia, y que por supuesto enseguida se arma dentro de lo que es el ámbito más conservador de La Laguna, pues una reacción enorme, porque crea un nivel de conflictividad con las mentalidades del momento. Entonces empiezan a hablar de que se ha creado una sociedad del infierno, que aquello, en fin, está lleno de ateos que han venido de Francia, y en fin, todas esas cosas que se crean en esos corrillos o en esos mentideros lacunenses, ¿no? Bueno, pues la idea era esencialmente pues eso. Y la primera cuestión era reformar el discurso, ya les digo, de los sermones. Bien, es esencial una de las cuestiones siguientes. Esto sería muy largo de explicarlo, pero lo voy a resumir muy sencillamente. Cuando en los años 60, ya está afianzada bien la tertulia, hay problemas económicos y los niños del Hospital de Dolores del hospicio estaban pasando necesidades. Entonces, el marqués de Villanueva del Prado, Tomás de Nava, plantea un voto al cabildo y dice que se quiten o que se recorten, como son utilizando el elemento actual, la palabra actual, que se recorten la cuestión económica, los dispendios, ¿no? en las fiestas religiosas, salvo la del Corpus, que es la más importante de la Iglesia. Y eso lo lleva al cabildo en La Laguna. Y apoyado también por el que pues, había sido el que era en aquel momento el director de lo que se llamaba el administrador de cuna, que era el que llevaba el Hospital de Dolores. Bueno, el cabildo no estaba de acuerdo porque ya había habido recortes varios y tal. Y se consulta al antiguo administrador de cuna, Amaro González de Mesa, y tampoco está de acuerdo. Amaro González de Mesa, que había sido incluso rector de la Universidad de Salamanca, que había sido también administrador de cuna. No está de acuerdo, no hay que recortar las fiestas de la Iglesia. Eso que genera en Viera y los tertulianos un elemento de lo que se ha llamado, eso sería muy amplio hablarlo, ¿no? De lo que es el jansenismo en España o del catolicismo ilustrado, en fin, la idea era esencialmente volver a los padres de la Iglesia, reformar la Iglesia volviendo a la idea esencial de los padres de la Iglesia, y esencialmente la idea fundamental en la que ellos se basan es que lo primero de todo es la caridad y luego el sacrificio. Y claro, eso en el cabildo no dejaron. Bueno, pues se arma un follón tremendo y a pesar de que se suplen, el rey da la orden de que se suplan un dinero, unos 1.000 pesos de la Caja de México, y al final pues eso, hay unos enfrentamientos tremendos entre lo que es el cabildo con respecto a los tertulianos, precisamente con eso. Y a partir de ahí Viera escribe lo que él llamó el Catecismo de Don Fulano.
hablando de eso, de que lo primero es, como había dicho San Agustín, lo primero es la caridad, después el sacrificio. San Ambrosio había dicho también que si en casos de necesidad había que vender los vasos de la iglesia, en fin, todo eso, ¿no? Y eso, pues claro, va generando una serie de elementos de conflictividad. Esos elementos de conflictividad se basan o se manifiestan, aparte del catecismo de don fulano, claro, todos ellos, es que el Viera escribe, pero todos lo van ayudando con datos y tal, y todos riéndose a la vez, ¿no? Porque claro, dice, vamos a lanzar este pasquín o algo, porque después se iba copiando a mano, porque la imprenta era muy rudimentaria, y se iba pasando por todos los mentideros de la laguna. Y con lo cual, pues claro, las risas allí entre ellos era lo más habitual, ¿no? ¿Y qué hace Viera o qué hace también el grupo de la tertulia? Pues ayudan entre sí. ¿Y qué hacen? Pues leer a los oradores franceses, que son los que están imponiendo el modelo de discurso de sermón de la iglesia en aquel momento. A Massillon, a Fenelon, a Bossuet, a Fleury, a todos ellos los utilizan como elementos para, digamos, afianzar su discurso, para afianzar sus elementos de reforma de lo que era el discurso de la Iglesia, por una parte. Por otra parte, también en aquel momento, y muy vinculado a la presencia del fiscal de la audiencia en La Laguna, empiezan a aparecer lo que es el primer periódico, digamos el texto matricial del periodismo en Canarias, el primer periódico en Canarias, propiamente dicho, que es la Gaceta de Daute. La Gaceta de Daute es un periódico que escriben ellos a mano, son tres ejemplares, son papeles voranderos que se van pasando entre ellos, van copiando entre ellos, los van redactando entre ellos, y por supuesto es el periodismo, digamos, los orígenes del periodismo canario, pero a nivel satírico. ¿Qué hacen las gacetas de Daute? Pues reírse de todo. Es decir, empieza a hablar de, por ejemplo, de convertir, por ejemplo, las noticias nimias como elementos de noticias internacionales. Por ejemplo, la muerte de un murciélago con un pañuelo, a alguien que le ha mordido. Esto es de impacto internacional y tal, no sé qué, no, digamos ese carácter para reírse. O vamos a casa de fulanito y la casa de fulanito era el Palacio de Luxemburgo. O estamos recorriendo tal sitio y es como si estuviéramos en París. Es decir, cambiar como que una especie de esa visión quijotesca, ¿no? Cambiamos lo que es el mundo en nuestra visión para reírnos, pasarlo bien, compartimos esta idea del buen vivir, pero compartiendo estas ideas esenciales. Y crea una figura muy divertida, que es el Barón de Pun. El Barón de Pun era un molinero del Trapiche, en Daute, de Juan de Franchi. Juan de Franchi tenía una hacienda en Daute, y hacen una excursión de La Laguna a Daute, a los Silos. Y el que va a escribir esto y otras cosas es Viera, con la ayuda de sus tertulianos, pero lo ponen como que esto lo ha escrito el Barón de Pun. Y el Barón de Pun dice que habla francés estupendamente, pero un francés pues chapurreado, pero que bueno, que sus ademanes son totalmente franceses, ¿no? Y precisamente, quizás, lo polémico de la cuestión es que es un trabajador de Franchi y posiblemente lo planteo como hipótesis, pero seguramente es así, era un esclavo de Franchi. Es decir, no, porque en la hacienda de Daute existían los trapiches y los trapiches los trabajaban, normalmente a veces compraban, todavía existía, son las luces y las sombras del siglo XVIII, compraban a esclavos para que les trabajaran la caña de azúcar. Y entonces posiblemente fuera un esclavo negro que tenía Franchi allí en el trapiche. Y lo polémico es que lo nombran aristócrata, varón. Entonces, claro, la risa entre ellos, pues, era, en fin, la broma, la sorna de Viera, pues era algo lo habitual y todos se reían con él y, en fin, era, digamos, el alma mater de la tertulia, pero precisamente con ese elemento de hilaridad, de risa, ¿no? Y en fin, ese era el sistema, ¿no?
Aparte de esto, entre lo que se escribía en las tertulias, también se escribió un papel que era en La Laguna, un cura, que empezó a hablar pues eso de la sociedad del infierno, esta gente que se dedica a leer a Voltaire, que son unos ateos y tal. Y también otra de las cosas que hacen es vestirse a la francesa. Claro, con la mentalidad del momento, donde el negro español imperaba, pues vestirse a la francesa, pues ya que yo pues, cantaba dentro de determinados ámbitos. Y una de las cosas que utilizaron, porque estaban de moda en aquel momento, eran los zapatos de terciopelo. Esos zapatos de terciopelo, bueno, los pusieron verdes por utilizarlos, porque no era lo habitual, sino que era una moda que se había establecido en Francia en aquellos momentos. Y entonces pues se estaba utilizando aquí, ¿no? Igual que en Francia, pues lo mismo aquí. Bueno, pues frente a eso, ellos escriben también con carácter muy festivo. El propio Viera es el que escribe todo aquello, pero después se va ayudando de información que le dan los tertulianos, el papel apologético del uso de los zapatos de terciopelo. Pues hablando de eso y poniendo también a todo el ámbito más conservador de la Iglesia, pues también con pues eso, a caldo, ¿no? Hay otros textos también que van muy relacionados con la tertulia en aquel momento, que son la relación circunstanciada y los vasconautas. ¿Por qué los vasconautas? Por la presencia del fiscal de la audiencia que había venido, era un ilustrado que venía desde Las Palmas, la audiencia estaba en Las Palmas, y había venido aquí a Tenerife en una visita con su mujer, que era una Monteverde de la Orotava. Y él era vasco, y por lo tanto, bueno, navarro. Y por lo tanto, pues Viera escribe ese poema épico, jocoso, serio, que ya joco serio, en donde pues también hace una epopeya que creó un montón también de polémica, no esencialmente en La Laguna, sino en Las Palmas, porque empezaron a criticarlo en Las Palmas con un montón de que no se adaptaba bien al modelo de la epopeya, en fin. Frente a eso, Viera escribió junto con sus amigos las cartas del viejo de Daute, también refiriéndose al barón de Pun. Y cuando muere el barón de Pun, también escribe ese elogio del barón de Pun, digamos como una especie de recopilación de todas las cosas que había escrito en la tertulia en aquel momento, ¿no? Esencialmente, en todo este tipo en estas documentaciones que han llegado, hay tres elementos esenciales, se definen por tres elementos esenciales que están muy ligados con la risa. Por una parte, la tertulia considerada como congreso, entonces todos los elementos del congreso, pero en plan irónico, en plan guasa, de aquí estamos los congresistas reunidos y tal, no sé qué, pues todos dándole esa pompa, pero para exagerar los elementos para que produzcan risa, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese elemento congresual está ahí presente. Pero también está el elemento, vamos a llamarlo cortesano, en donde La Laguna, La Orotava, Daute se transforman en cortes. Y ya, pues no es La Laguna, sino La Laguna es París, o La Orotava podría ser otra corte europea, en ese ámbito de lo que es cambiar la realidad, esa visión quijotesca de cambiar la realidad y convertirla en otra cosa para darle ese carácter risible, ¿no? Y por último también la bélica, carácter bélico, es decir, ellos están en una guerra, pero una guerra en donde no hay, no hay cañones, sino pompas de jabón que se echan unos a otros, en donde pues hay papeles que a lo mejor pues hay un papel que les llega, lo llevan al bufadero de Daute y lo tiran y lo arrojan allí para hacer escarnio público. En fin, cosas así que sean risibles, que sean un poco graciosas, ¿no? Incluso hablan pues eso, las potencias beligerantes, ¿no? Que crea como una rotundidad, y las potencias beligerantes era la tertulia frente a los críticos de La Laguna, esencialmente. O hablan de las trincheras, pero las trincheras, pues bueno, pues eso, ¿no? El momento de refugiarse.
También hablan de, pues eso, del mamey de Daute, un mamey que habían traído de América, que donde había solo uno en los hilos, y claro, ellos se creen, y debajo de ese mamey representaron una obra de Molière. Y ellos creen o transforman esa visión del mamey como elemento único que existe y que va a reformar en nombre del progreso todo lo demás. Es decir, digamos como el elemento que se separa, el elemento que no sigue el canon generalizado y que va a permitir una reforma en nombre del progreso, la reforma ilustrada, la reforma en nombre de la razón. Bien, las conclusiones de estos textos al final son un poco, si no pesimistas, un poco conformistas, ¿no? Incluso, por ejemplo, aparece Juan Bautista de Franchi hablando, ¿no?, entre algunos de estos textos y les dice a los tertulianos: miren, planten sus papitas, vendan sus pipas de vino y lean los libritos dorados eran los libritos de iglesia, y déjense de estar leyendo a los Voltaire, a los Rousseau, a todo esto, y dedíquense a lo que tienen que dedicarse. Entonces, bueno, era la risa entre ellos, ¿no?, que existía entre ellos, y ese espacio que crean de convivencia mutua y de alegría y de estímulo de lo que son de compartir las ideas, ¿no? Pero aparte de eso también estaba el elemento de la cuestión científica, y eso es importante también destacarlo, porque en aquel momento se empiezan a hacer descubrimientos sobre la electricidad. Todavía no se había descubierto el oxígeno, pero ya empiezan a hablar de lo que Viera habló posteriormente, de los aires fijos, en fin, de elementos que estaban muy en boga en aquel momento y que empiezan a hablar y que están llegando a través de los periódicos. Las novedades científicas, también está muy de moda en París hacer cursos científicos, y ellos hacen cursos científicos aquí también, y luego, como hará luego después Viera en Las Palmas, en fin, y todo eso. Y una de las cosas que son interesantes, de las más interesantes, es que en el año 69, ya Viera estaba ya con las maletas para irse para Madrid, para publicar la historia de Canarias, hace un informe del tránsito de Venus delante del Sol. Fíjense qué interesante es esto, porque cuando el capitán Cook estaba en Tahití haciendo las medidas de triangulación de la Tierra, que le piden que piden a nivel de Francia, les piden que en todo sitio, en todo el planeta, den las medidas para hacer la triangulación, las medidas de la Tierra. Y mientras Cook estaba haciendo eso, pues los tertulianos estaban en el puerto con unos telescopios de reflexión, también midiendo y tomando las medidas para después transmitirlas a los científicos franceses, ¿no? Por lo tanto, es muy importante destacar ese aspecto de la astronomía, y creo que debemos considerar, y porque es así, a Viera como el primer astrónomo canario. A veces ha dicho otro autor del 19 y tal, pero el primero en el que tenemos un relato escrito, no precisamente este del tránsito de Venus delante del Sol, que es uno de los, porque ese se perdió, del año 69, sino de otro que es la carta filosófica sobre la aurora boreal que se produce en la laguna. En la laguna les llega la noticia de que Taganana está llena de una luminosidad enorme, y creen que son las ánimas benditas del purgatorio que han venido a provocar la hecatombe en toda la isla. Y claro, eso en los tertulianos, con lo que es el nivel de la razón, de lo que es el nivel del nivel ilustrado, de las luces, del momento, dentro de la racionalidad, aquello era inconcebible. Y entonces había que buscarle una razón a aquello. Y lo que hace es, en esa carta filosófica sobre la aurora boreal, lo que hace Viera es utilizar a los astrónomos franceses que habían descrito lo que era una aurora boreal. Y lo que hace esencialmente también es reírse de esas mentalidades que no conocían esos nuevos adelantos del momento que se estaban produciendo a nivel europeo, ¿no? Es el tránsito de Venus. Y
la aurora boreal, la carta filosófica sobre la aurora boreal. Y por último, quería destacar dos cosas. La Ilustración es un momento muy complejo en el sentido de que abarca muchos temas, no solo científicos, literarios, filosóficos, artísticos, e implica grandes dominios del conocimiento. Y eso es lo que representó la tertulia, o lo que intentó asumir también la tertulia en sus diversos aspectos. Uno de ellos también fue a nivel educativo, la reforma educativa. También, Viera era también parte de ese miembro de la Iglesia, pero también experimentó esa necesidad de transformar la educación bajo los parámetros no de la antigua escolástica, sino bajo los parámetros de la razón, aplicada a la Iglesia, pero bajo esos parámetros, y prueba de ello fue el Síndico Personero General, que es un texto donde hay elementos sobre la educación, de cómo debe ser la nueva educación del siglo y tal. Y otro elemento, y con ese ya termino, es la historia de Canarias. Viera es el primer historiador stricto sensu de Canarias. Utiliza para esa historia, para hacer esa historia, lo que antes había sido crónica, ya se convierte en lo que es propiamente historia, a los historiadores franceses del momento. Entonces, claro, es una renovación completamente abismal de lo que era una crónica con respecto a lo que eran los modelos, los métodos que se estaban imponiendo en Francia en aquel momento. Y hay un fuerte componente de los historiadores, de la historiografía francesa, para aplicarlo aquí a la historia de Canarias. Hay un componente que, bueno, que siempre se le ha dicho a Viera, o siempre, pues un poco, a veces se puede considerar hasta un poco contradictorio, que es cómo admite el mito de la Atlántida. Pero es que hay autores franceses también que en aquel momento estaban hablando todavía en el siglo XVIII de la Atlántida, de que las islas eran producto de un reducto que había quedado ahí después del hundimiento de la Atlántida. Y Viera utiliza eso precisamente, ¿no? Y lo deja ahí como, vamos, como algo, un testimonio que existía y tal. Hay otros elementos que, claro, que hay que entenderlos dentro de la mentalidad del momento. Que, por ejemplo, lo de el sudor de San Juan en la laguna, que era bueno, que dentro de la mentalidad del momento pensaban que aquello era un milagro y tal, y Viera los desmitifica, dice que no, que eso él aplica a sistemas científicos del momento, y eso dicen que es una, en fin, que exuda por otras cuestiones y tal, pero que no son estrictamente de milagros, sino que eso tiene una explicación científica. Entonces, ese tipo de explicaciones científicas priman, pero quedan otros elementos que ahí quedan en la historia de Canarias, como por ejemplo, lo de la Atlántida, pero que ya les digo que están muy vinculados a un poco a la historiografía del momento. Y también por una cuestión también esencial, Viera es un europeísta convencido, lo que podríamos llamar hoy un europeísta, en el sentido de que hay una tradición que tiene Canarias, que siempre la ha tenido, de vinculación con Europa. Dentro de eso que llamamos hoy en día a veces las identidades, un elemento esencial que ha tenido siempre Canarias es el elemento cosmopolita, la reivindicación del elemento cosmopolita y, por otra parte, el miedo a perder su propia identidad. Es decir, son elementos que en un principio pueden ser paradójicos, contradictorios, pero que están ahí. Es decir, son islas, pero en donde ese elemento propio está presente, pero quiere absorber ese carácter cosmopolita que nos venía desde Europa a través del comercio, en fin, como puente de comunicación también dentro de ese espacio atlántico. Y en ese sentido, Viera es un referente ineludible dentro de lo que es todo lo que es la historia cultural de las islas, ¿no? Viera, les digo, y ya con esto concluyo,
fue un bon vivant en todo sentido, conoció los placeres de la vida, conoció el placer de la vida en sus distintos aspectos y sobre todo convirtió su propia existencia en un arte. Y yo creo que esa es, digamos, una de las metas más esenciales de lo que es la propia existencia, es decir, convertir lo que vives, tu ser, y darle ese carácter selectivo, ese carácter, digamos, de establecer tu propio estilo. Eso que llamaba Buffon, ¿no? El estilo es el hombre mismo, ¿no? Pues si ese estilo en que convirtió Viera que acuñó Viera su propia vida, lo tenemos ahí presente, podemos considerar que vivió una vida muy plena, ¿no? Y ese es el sentido que quizás en sus distintos ámbitos, ¿no? Que ya hemos visto, y por supuesto habría que hablar también de lo que es el ámbito del viaje, ¿no? Pero por supuesto que los vivió, los conoció y disfrutó de todos ellos, ¿no? No solo fue un lúculo, digamos, del siglo XVIII, tampoco era para comer y beber, sino también para alimentarse del espíritu y del espíritu de las luces del momento. Pues muchas gracias.